Bien, continuamos en esta mañana de mucho humo. También durante el fin de semana se dio una cuestión muy particular y tiene que ver con, en este caso, una cuenta de Instagram que simula ser del Banco de Corrientes, que ofrece beneficios a quienes trabajan con ese banco y los hace de alguna manera también registrarse o buscar más información a través de un link. Esto fue desmentido por las autoridades del Banco de Corrientes, señalando que esto es una estafa. Vamos a charlar con Pedro Cachivio, en este caso. Él es perito informático, es consultor en ciberseguridad también, por estafas, recomendaciones y las maneras que tenemos también para reconocer este tipo de ataques. Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por estos minutos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Pedro, y gracias por atendernos. ¿Hay maneras de reconocer este tipo de situaciones, sobre todo si se trata de organismos o instituciones provinciales, gubernamentales, o en este caso entidades como un banco? Bueno, sí, primero que nada, lo que hay que tener en cuenta es el tipo de metodología que hoy se están utilizando para estos tipos de estafa. Básicamente, hoy en el Nordeste hay 3 tipos de estafas que se están realizando a nivel bancario, ¿sí? Y la más común siempre tiene que ver con ingeniería social, o sea, siempre tiene que interactuar el atacante con el usuario, ¿no es cierto? O sea, en realidad el atacante lo que trata de hacer, de alguna manera, es lograr que el usuario le termine de alguna forma dando un acceso a sus cuentas. ¿Qué es lo que ocurre comúnmente? Generalmente utilizan cualquier tipo de aplicación o ofertas que haya, no solamente estamos hablando a nivel bancario, haciéndose pasar por la entidad, sino que muchas veces incluso por entidades externas, incluso utilizan los Fly Friday y demás para decir, bueno, mira, te estamos ofreciendo esta oferta, te vamos a mandar un número, ese número vos tenés que darnos para que nosotros lo ingresemos en la base de datos. Lo mismo hacen con la vacunación, lo van a hacer con el dengue, lo hacían con el COVID. Van a utilizar cualquier situación social que en el momento se esté viviendo para tratar de engañar a las personas y haciendo que de alguna forma, en una conversación telefónica o por medio de mensajes, terminen entregándole un código de seguridad que ellos van a enviar. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Entonces, para que quede claro, esto es el concepto de ingeniería social a la hora de implementar una estafa. Exacto. Básicamente es el cuento del tío, nada más que con tecnología, no es ni más ni menos que eso. Acá no es que son hackers, no es que son expertos en seguridad informática, no es que son vagos ni siquiera que sepan programar media línea de código, lo que hacen es ingeniería social. Básicamente lo que hacen es tratar de que vos le entregues el acceso, haciéndose pasar por una entidad o por lo que sea. Lo más típico, por ejemplo, en el momento ahora estuvimos viendo en el tema del dengue incluso, en el cual te llaman para decirte que te van a dar un número en el cual vos podés asistir a una clínica muy cercana a tu domicilio y que para ello te van a pasar un código de seguridad que ellos quieren que vos se lo repitas para que quede asentado en la base de datos. Y ahí lo que hacen es un restablecimiento de contraseña que puede ser de tu WhatsApp, cuenta bancaria, Facebook, Gmail, lo que sea, que termine dándole acceso a ello, a tu información confidencial, ¿no es cierto? O a tus cuentas. Entonces, así como, pero lo que hay que entender es que no hay que encasillarse en que existe uno o dos métodos de ingeniería social. Existen miles de métodos, existen miles de formas de pedir información. Incluso muchas veces, obteniendo información de una persona en internet, en las bases de datos, lo primero que tratan de hacer es establecer algo que se llama estado de confianza. Estado de confianza es, yo te llamo, te digo, mirá, vos sos fulana de tal, tenés una cuenta con nosotros, tu DNI es tanto, tu domicilio es tal, trabajas en tal, o sea, para que vos creas que esa persona está leyendo en una base de datos tus datos que vos dejaste, ya sean bancarios o lo que sea, y de esa forma terminar estableciendo un estado de confianza que termine haciendo que vos de alguna manera entregues información sensible. Pedro, Entonces,
como primer medida a esto, jamás, pero jamás entregar ningún tipo de código, por más que nos hiperaseguren, porque incluso las conversaciones mayormente son por WhatsApp, tienen generalmente la foto de perfil que tienen es del gobierno del lugar, o del banco, o de la entidad, o del Mercado Libre, o lo que sea. Jamás, pero jamás entregar ningún tipo de código, ¿sí? Ningún número en absoluto que sea por vía telefónica. En el caso que recibamos una llamada de una entidad, lo más lógico de hacer es decir, bueno, listo, perfecto, ¿cuál es el problema? Usted tiene tal problema en el banco, listo, me voy a acercar hasta el banco, o yo voy a llamar a los números oficiales del banco para saber, a ver, que me informen de mi problema. ¿Se entiende? Incluso, pues eso sería, bueno, lo más lógico. Por suerte, ya han ocurrido tantas de estas estafas, ya es tan común este método que la mayoría de la población está alertada. Si bien hay una minoría que sigue cayendo, pero la mayoría de la población ya se encuentra de alguna manera alertada en estos métodos. Pero existen otros métodos que estuve viendo que realmente me preocupan muchísimo, muchísimo. Hay métodos nuevos de ataque. Por suerte, no son al común de la población, sino que son a grandes empresas que se ha suscitado en el nordeste argentino, donde hay involucradas empresas muy, muy importantes, firmas muy grandes, y son robos que se realizan superiores a 30, 50 millones de pesos directamente en un solo movimiento. En la cual se están estableciendo varias investigaciones porque se calcula que incluso hay personal del banco involucrado en muchos casos, de muchos bancos de acá del nordeste, ¿sí? Y que tienen que ver con la red de home banking, ¿sí? Hay actualmente técnicas de ataque que se están utilizando, en la cual ya sí hay ingeniería real, hay programación, hay expertos en sistemas detrás, en los cuales utiliza una técnica llamada farming, no es phishing, aclaro, no tiene nada que ver con el phishing, ¿sí? La técnica de farming consiste básicamente en engañar completamente la dirección en la cual se accede al home banking, incluso entrando desde la dirección real. Se agarra la dirección real y se realiza una redirección hacia un sitio determinado, en el cual lo ponen por un par de minutos en espera y con esos directamente acceden a las cuentas, las transforman en cripto en 2 minutos y desaparecen totalmente las cuentas bancarias con realmente montos muy, muy importantes. Lo están haciendo en este momento a empresas y generalmente del sector que con montos que realmente superan siempre los 30, 50 millones de pesos o más, ¿no es cierto? Eso, ahí sí, ya no estamos hablando de ingeniería social, ya no estamos hablando de personas comunes, que lo haga cualquiera, ya no estamos hablando de un preso en la cárcel con un teléfono, sino de realmente personas que conocen del sistema, conocen de ingeniería, incluso que tienen gente en el lugar donde le otorga determinado grado de información sobre los clientes que son atacados, ¿sí? Pero justamente por eso te iba a consultar, ¿no hay forma de llevar adelante tal ingeniería sin algún tipo de contacto? ¿O cómo es posible que No hay forma. Te explico el porqué y es tan fácil como esto, ¿sí? No hay manera de que vos sepas de que una persona acaba de recibir en su cuenta bancaria un depósito de 100 millones de pesos de una multinacional en un momento exacto, ¿sí? Y que a los 2 minutos de haberte ingresado el dinero se realice la estafa, 2 minutos, y limpien completamente tu cuenta. O sea, obviamente alguien informó de ese ingreso, que tiene que ser tranquilamente, puede ser de 2 lados, o internamente o del sector bancario. Cuando uno lo primero que sospecharía es de la información siempre interna, pero cuando ocurre en muchísimas empresas al mismo tiempo y no tienen relación una con otra, te queda por deducir que posiblemente parte de la entrega de la información está de adentro, ¿no es cierto?, de los bancos mismos. Entonces, hoy
algo que se está investigando, incluso a nivel nacional, como Perito de la Nación estamos viéndolo directamente desde el tema federal, ¿sí? Y es un tema que sí está preocupando mucho porque en el nordeste argentino está ocurriendo bastante, en empresas del sector bastante importantes, ¿sí? Otro método de estafa que están ocurriendo en estos tiempos es el de bajarse, pedirte, o sea, te empiezan a hablar, que vos tienes un problema. El típico, por ejemplo, es el Mercado Pago, en el cual te dicen que te llama haciéndose pasar por Mercado Libre, preguntándote si vos realizaste determinado flujo de compras en un horario nocturno. Lo primero que uno dice, no, yo no realicé esas compras, porque obviamente te hablan de compras muy locas, digamos, con montos muy elevados. Entonces, cuando vos decís, no, mirá, yo no realicé ese tipo de compras, los tipos te dicen, bueno, nosotros hemos detectado esta irregularidad y nos hemos dado cuenta porque ocurrió de una cuenta en el extranjero. Te vamos a enviar un sistema para segurizar tu sistema, en el cual te vamos a pedir, por favor, para que vos tengas nosotros saber que realmente estamos hablando con vos, y te hacen bajar un software de acceso remoto. Como en algunos casos el TeamViewer, el Anicheck o los Mint, que son sistemas de acceso remoto en el cual una vez que vos das la aceptación, acceden completamente a tu dispositivo, sea tu computadora o sea tu celular. Cuando tienen acceso total al dispositivo, o sea, pueden extraer toda la información del mismo o utilizarlo remotamente sin que te des cuenta. Entonces, esos son los 3 métodos que hoy estaríamos teniendo como, digamos, en mayor número. Y dentro de la ingeniería social sí pondría yo al phishing, que es cuando se te pasa un link, como un link que no tiene nada que ver con la institución, en el cual te dicen que es donde se están ingresando los datos y en el cual te hacen ingresar tu usuario y contraseña. Porque aún para realizar una técnica de phishing se necesita la ingeniería social. Sí o sí, de alguna manera tengo que hacer que vos hagas clic en el link que te voy a pasar y de alguna manera tengo que tener ese contacto para poder de alguna manera engañarte a que realices la acción. ¿Sí? Pedro, en esta última metodología que mencionaste, ¿hay posibilidades de que alguno de estos programas o cualquier otro tipo de programa nocivo para robarte información del teléfono se descargue como, por ejemplo, te lo mandan por WhatsApp como si fuera una imagen y vos lo descargaste y se instala solo? Lo que vos decís existe. Sí, existe. Te lo explico, es un poquito más complicado, pero sí existe, es real lo que vos decís. Hay imágenes, yo puedo agarrar cualquier imagen y hay programas que se llaman joiners. Los joiners son programas que meten un programa dentro de algo o dentro de una información determinada. Yo te puedo mandar un manual diciéndote, mira, la receta de cocina o mi foto, te intercambio mi foto por tu foto, y adentro ponerte con un joiner un programa espía o directamente un backdoor, o sea, un sistema que termine accediendo remotamente a tu dispositivo. Para eso necesito 2 programas, un joiner y un crypter. El joiner para inyectar el código del programa que voy a ingresar dentro del sistema para que cuando vos hagas clic se ejecute en segundo plano el programa y te muestre incluso la foto. O sea, yo te puedo mandar una foto mía y decir, bueno, mira, la foto vos te aparece, entonces vos decís, mira, no, está todo bien, pero por detrás se ejecuta el programa remoto. Pero para que ese programa remoto se ejecute tiene que tener algo llamado crypter que de alguna manera bypassee los firewall o los antivirus. No solo los antivirus que vos tengas en tu computadora o en tu dispositivo celular, en el caso que los tengas, sino en el caso de que yo te envíe por una aplicación que haga control para que la bypassee el control de la aplicación. Sí existen, generalmente hay muchos aplicativos de estos tipos rusos, que son generalmente los servicios que se venden en el exterior. Ya tienen un costo en dólares, en el cual te dicen, bueno, puedes espiar cualquier celular de manera muy sencilla, etcétera, etcétera, y lo que hacen es acceder a un paquete que ellos programan durante un tiempo que va de 3 meses a 1 año, de acuerdo al monto que cueste, y te dan un aplicativo para que hagas eso y tengas un acceso remoto a un dispositivo, sin que la otra parte sepa
que está accedida remotamente, ¿no? Pero entonces es como un nivel de hacking mucho más Elevado. avanzado. Bastante Bueno, elevado, pago, caro, muy caro, no lo adquiere cualquiera. Aparte siempre está el peligro de que quien lo adquiera a ese producto, cuando se instale la aplicación en su celular para ver otro celular o su computadora, no tiene absolutamente ninguna garantía, que obviamente no lo van a estar los mismos que se lo vendieron. Claro, Claro. claro. El estafador resultó estafado. Es que de hecho para poder hacerlo tienen que abrir lo que se llama una tubería. Ellos tienen que abrir un acceso en su computadora para que la otra parte conecte a ese acceso. Entonces, porque este tipo de ataque se realiza por algo llamado tuberías, ¿cierto? O conexiones inversas. Y para evitar todo lo que tenga que ver con firewall, con todo lo que tenga que ver con cerrado de puertos y demás, en realidad no es que le abro un puerto al otro celular y yo accedo a ese puerto, sino que es totalmente al revés. Abren en su propia computadora, sin saberlo, un acceso, y lo que hacen es que la víctima se conecte a su acceso, y ellos por ese acceso acceden a su víctima. Claro. Con lo cual, de alguna manera, están abriendo un agujero de seguridad tremendo en su computadora, en su dispositivo, y que obviamente quien creó el programa después los puede tener tranquilamente botneados, o sea, tenerlos como una bot de ellos y hacer lo que se les cante la gana, porque no tienen ninguna garantía de que no los tienen accedido. El hecho que hayan teniendo ese tipo de software, ¿no? Es interesante porque es loquísimo pensar que la persona que creó eso no permita después el acceso a todas sus bots. Claro. Pedro, pensaba un poquito en estas modalidades por ahí que requieren de el factor de la ingeniería social o incluso de cierto factor de desesperación de la gente, por ahí entendiendo el contexto, que te digan, che, realizaste una compra en el exterior por tanta plata y vos no hiciste. Es como que activa por ahí un poquito unas alarmas de desesperación en la gente. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios para tratar de estar un poquito más seguros ante cualquier tipo de intento de estafa que se nos pueda presentar? En todos los casos hay un factor común. El factor común es la interrelación del atacante con la víctima. Entonces lo que tenemos que aprender es a utilizar ese tipo de factor común. O sea, bajo ningún punto de vista entregamos ni información personal nuestra, porque muchas veces incluso no solo hacen el ataque al primer momento, sino que muchas veces te hablan de que fuiste, por ejemplo, beneficiado con determinados privilegios y te empiezan a pedir información que dentro de 2 semanas la utilizan a esa información para después terminar realizando el ataque. Entonces, tenemos que evitar estos pasos, pero siempre existe esa relación que necesitan obligadamente de la interacción de la víctima con el atacante. Entonces lo que hay que aprender es a no entregar ese tipo de información. O sea, cada vez que a mí se me llama telefónicamente, porque incluso lo primero que intentan hacer es, fíjense que hasta cuando los llaman de los telemarques o cualquiera, lo primero que hacen es, hablo con fulano de tal, mira, nosotros, o sea, sí, si vos estás llamándome, primero y principal tendrías que saber perfectamente con quién estás hablando, ¿cierto? Porque no podés llamar, o sea, ¿por qué me llamás si no tenés idea quién soy? O sea, si me vas a ofrecer algo, es porque obviamente sabés que puedo adquirirlo. No solamente tienen la información de quién soy, sino de qué tipo de nivel de acceso tengo. Me refiero a poder adquisitivo. Sí, claro, sí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, disculpa, ¿quién sos? Fulano de tal, mira, no tengo manera de constatar quién sos, así que déjame un número, yo veo, si lo chequeo por internet, veo si existe, si no existe, y no entregás bajo ningún punto de vista información vía telefónica, a nadie, no importa quién sea, porque muchas veces lo hacen con el tema de diciendo que deben, y total, imagínate, estando con un teléfono en la calle, llamamos a 100 personas diciéndoles que los llamamos por la deuda que tienen, y alguien va a tener una deuda. Tal cual. Un 20% va a tener una deuda, y ese 20% va a terminar cayendo en ese estado de ingeniería social. Entonces, nunca, absolutamente nunca, entregar información vía telefónica. Jamás, de ningún tipo, ni nuestro nombre, ni decir quiénes somos, número que no conocemos directamente, lo conveniente incluso es no atenderlo.
de última que manden un mensaje explicando quiénes son hasta que los atendamos, pero van a ver que el 99% de estas estafas se realizan por WhatsApp, usando la internet para evitar el rastreo de números, ¿sí? Ya que utilizando la internet no es que no se pueda rastrear, en realidad sí se puede rastrear, pero es un poco más engorroso. Ya que va a estar redireccionado a antenas, ¿sí? Pero entonces cuesta un poco más la triangulación en el caso que se quiera realmente hacerlo, porque si se quiere hacer, se lo puede hacer. La verdad es que mayormente no se lo hace, pero existen las herramientas para hacerlo. Y bueno, jamás entregar información vía telefónica, eso sería lo principal. Básicamente sería lo principal. Tampoco contestar correos de empresas que no conocemos, ni siquiera de las que conocemos, no acceder a links vía mail o vía WhatsApp o vía ninguna vía que no sea, o sea, si existe un problema, nosotros realmente lo tenemos a ese problema, lo podemos solucionar, porque incluso yo he llegado a ver dentro de los sistemas de estafa que cuando estafan a las personas se vuelven en blancos todo el tiempo. Por ejemplo, estafaron a alguien con WhatsApp y al toque van y hacen la denuncia y generalmente la gente no se da cuenta, pero claro, ¿qué es lo primero que va a hacer una persona que fue estafada por ahí por WhatsApp? Chicos, ya no respondan a mi número, porque fui hackeado, bla, 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 por Facebook. ¿Qué hacen los tipos? Se van a mirar tu Facebook. Y lo primero que te dicen es, mirá, yo tuve una hermana que le pasó lo mismo, conozco un flaco que te va a recuperar todo, te paso el mail, y ya empiezan, y ahí terminan accediéndole a las cuentas de correo, de ahí terminan sacándole plata por otro lado, claro, porque los tipos en la desesperación tratan de recuperar ver qué pueden hacer, y estos vienen con soluciones mágicas que no existen, que obviamente son para seguir engañándote, y los siguen metiendo en una bola de nieve que se termina transformando en algo terrible. Incluso utilizan eso para después llamarte y decirte, mira, ya hice la denuncia de cibercrimen, mira, somos de cibercrimen, llamamos por tu caso, detectamos tal cosa, y empiezan a través de eso de vuelta con un sistema de estafa. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente tenemos que evitar eso, empezar a hacerlo personalizado, tratar de conocer los métodos de estafas que existen y de alguna manera evitar que este tipo de cosas ocurran. Y por ahí los que son un poco, tienen padres mayores, ¿sí? Hablar con sus padres, hablar con sus hijos, porque el target básicamente son personas mayores y menores, ¿sí? En el caso de los menores, el mayor índice de fraude ocurre por Instagram, ¿sí? Donde les hablan de hacer dinero fácilmente y los meten desde en sistemas de pornografía infantil hasta estafas, ¿no es cierto? Lo cual es muy, muy grave, muy grave. Y la mayor cantidad de estafas se realizan en gente mayor, ¿no es cierto? Entonces por ahí sería bueno que como sociedad los más instruidos en la familia puedan hablar de esto con sus padres y con sus hijos. ¿Qué otros métodos de prevención? Pienso, por ejemplo, en el WhatsApp, en la verificación en 2 pasos, el numerito que... Bueno, básicamente nosotros nuestro WhatsApp sí o sí lo tenemos que tener en 2 pasos, y no solamente nuestro WhatsApp, sino cuentas de Facebook, cuentas de correo, principalmente las cuentas de correo y sobre todo las de Gmail. Las de Gmail yo diría que básicamente Gmail tendría que obligar a sus usuarios a tenerlos en 2 pasos, ¿sí? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Gmail contiene todas las contraseñas que nosotros usamos actualmente en nuestras redes. De hecho, cuando ustedes con su computadora quieren acceder a un lugar, Gmail te propone guardar la contraseña. No solo eso, y las guarda, y de hecho usarlas. Claro. De por sí las guarda. El tema es que usarlas después. De hecho, cuando uno ingresa a un determinado lugar, tu navegador está registrado, tu sistema operativo está registrado, y todos esos registros existen en Gmail. Incluso, como no sé, la mayoría por ahí lo sabe o no, WhatsApp realiza un backup de todas tus cosas, tu copia a las 2 de la mañana en tu Gmail que vos ingresaste al comienzo cuando registraste tu número. Y de hecho la forma de recuperación es por medio del Gmail. Entonces, yo creería que tendría que ya ser una obligación de que esta tecnología utilice un método en 2 pasos, ¿sí? No, que no sea ya algo que si quiero lo hago y si no quiero no lo hago.
para poder resguardar nuestras cuentas. O sea, básicamente todas nuestras cuentas tienen que tener un sistema de autenticación, incluso los sistemas de correo y autenticación de WhatsApp, Gmail, Instagram, Facebook y demás. También se puede pedir un registro de código ID. Un registro de código ID es un número que uno puede buscar en la parte de seguridad, puede pedirlo, y si alguien accede a nuestras cuentas de manera ilegal, uno con ese código la puede recuperar inmediatamente. ¿Sí? Mostrando autenticidad de la persona. Pero yo tengo 2 consultas más por mi parte y te libero. No en el caso de ingeniería social, porque entiendo que eso es como el cuento del tío, como bien decías vos, pero en el caso del otro tipo de estafa, ¿cómo funciona la responsabilidad del banco en ese caso? Si hay devoluciones, ¿cómo se trabaja con eso? Y también, como algo más histórico, si se quiere, ¿sentís que ha crecido la cantidad de estafas? Yo pienso que antes eran por teléfono y generalmente era, che, a mi mamá, por ejemplo, Mariana está acá en la esquina y le chocó un auto y apurate, o cosas así. ¿Cómo ha cambiado, evolucionado? Y en lo personal creo que sí. ¿A qué se debe que haya que todos los días te llegue una estafa diferente? Bueno, me encanta tu primer pregunta, me encantó tu primer pregunta y te voy a decir por qué. El banco tiene toda responsabilidad en todos los casos que te hablé. Uh-huh. A ver, ningún banco en Argentina cumple con las leyes hoy de seguridad que tienen que tener. Legalmente son responsables. Así te hagan el cuento del tío, así vengan y te digan, mira, soy el estafador y te voy a estafar. El banco es el responsable, porque no cuenta con los sistemas de seguridad que hoy deberían contar legalmente. Ajá. Lamentablemente, siempre los que atienden los teléfonos después de que vos tenés una estafa, te hacen creer que la responsabilidad es tuya y que como vos sos el que fuiste engañado, el banco no tiene ninguna responsabilidad. Ajá. Lo digo lamentablemente porque no es así. Legalmente el banco tiene toda la responsabilidad y lo primero que deben hacer los usuarios es establecer una denuncia al derecho al consumidor. Así tiene que empezar o sea, a ver, pasos a seguir una vez que te estás... Lo primero que hay que ir a hacer es ir y realizar una denuncia a delitos informáticos y tecnológicos o a la Policía Federal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de WhatsApp, donde acceden a tu WhatsApp, ellos pueden seguir realizando estafas con